Veamos, Oda. Vamos a ser serios. La quinta marcha, ¿hay que tomársela en serio? ¿No hay que tomársela en serio? ¿Qué mensaje estás queriendo dar con esta nueva transformación, este nuevo power up típico del protagonista de una serie, más de un shonen? Hoy, en bueno, básicamente sección donde hablo y me descargo sobre algo, vamos a estar hablando de la quinta marcha, vamos a estar hablando de qué está queriendo decirnos Oda con lo que está pasando con el protagonista, vamos a estar hablando con spoilers de lo que viene siendo lo último que ha sacado Oda estas últimas semanas, que es el capítulo 1190 del manga, por si no querés saber y no querés spoilearte, no va a haber mucho igual. Pero básicamente este es un video donde pienso hablar, charlar, va a ser como una especie de junta entre yo, unos mates y One Piece. Vamos a hablar de lo que es la quinta marcha, vamos a hablar de lo que está pasando últimamente con el manga, y vamos a profundizar un poco en qué nos está queriendo decir Oda con esto. ¿Para dónde va esto? O si va a tener un volantazo y se va a tumbar para otro lado. Se va a dar vuelta la tortilla. Porque todo es muy feliz, mucha felicidad, muchas risas, pero One Piece también tiene cosas oscuras. Y Oda esto lo sabe reflejar bastante bien, anteponer una cosa sobre otra. Pero últimamente está haciendo demasiadas risas, y esto lo confirma en los últimos capítulos del manga y básicamente lo que nos da a entender Oda, ¿no? Pero bueno, bienvenidos al video, obviamente. Yo soy Nailu y vamos a hablar un ratito con unos mates y con One Piece de fondo. O sea, yo hablando de fondo. Eh, ¿Qué está pasando últimamente con la quinta marcha? ¿Qué es la quinta marcha? ¿Qué le está pasando por la cabeza a Oda últimamente? ¿Qué mensaje está queriendo dar? ¿Por qué esto parece que no es serio, pero después aparece un personaje, lo agarra tu protagonista en en este fin, esta recta final de lo que viene siendo la aventura de Luffy? ¿Por qué Luffy tiene que comerse un sermón de un personaje y decir, wow, capaz me lo tengo que tomar un poco más en serio, ¿no? Es, es loco, es difícil de asimilar y no sé para dónde va a ir Oda con todo esto. La quinta marcha es un power-up típico de un shonen, obviamente al estilo de Oda y siendo muy fiel a sus principios y guiándose más por su entretenimiento personal que más eso que teniendo en cuenta la lógica y más eh, el color, la narrativa de la serie, ¿no? Porque esta transformación no es solamente una transformación y nada más. Esta transformación viene vinculada al lore de tu historia, la narrativa. Tiene una importancia que no ha tenido jamás ninguna otra transformación, porque es una revelación más que una transformación. Porque nos enteramos que esta fruta de la goma en realidad es la de un dios, con particulares y eh, con esas apariencias, con esas capacidades de tener un cuerpo de goma, y a la vez también tenemos el despertar de la fruta, que es un suceso que poca gente puede hacer, supuestamente. Hemos tenido pocos. Pues. ¿Qué está pasando últimamente? Oda no sabe si darte comedia, si darte drama, si darte tensión, no puede conectar todos estos puntos bien, por eso es que nosotros estamos muy a la deriva de ver cómo va a actuar Oda con esto, con este poder, si va a desarrollarse un poco más, si va a quedarse en lo que siempre es, si va a quedarse en las risas y nada más. Porque al fin y al cabo, obviamente Luffy sigue siendo Luffy, y Luffy es gracioso, es un personaje con una personalidad bastante cómica, a veces es tenso y es serio, aunque pocas veces lo hemos visto últimamente en el manga, esto pasaba mucho antes del timeskip, con esas caras más serias, sí, más confrontativas, ¿no? Uno que le hacía ver que quizás Luffy a veces parecía otra persona. Pero con la quinta marcha algo cambió. Desde el final de Onigashima
Luffy, sus combates, sus poderes, su aura, todo ha cambiado un poco mucho. Porque ahora Luffy al pelear, al entrar en conflictos, al meterse en conflictos y activar este nuevo poder, Luffy pierde la noción de muchas cosas. Luffy ya no está muy centrado en el combate. Luffy a veces se va por las nubes y no entiende nada y no se pone a la raya al día de nada. No solamente en la historia, sino en su propio poder y sino en la situación que está ocurriendo, ¿no? Eh, es, es difícil asimilar esto como protagonista. Después de Wano, hemos tenido Egghead, la isla de Vegapunk y todos sus experimentos. Hemos tenido la pérdida de Vegapunk, entre muchas comillas, porque ya sabemos nosotros qué pérdida es y cómo se dio, ¿no? Pero yo personalmente salí bastante desconforme de cómo actuaba Luffy en ese momento, porque parecía que no le importaba mucho la situación o que se le iba mucho, se le subía mucho los humos y terminaba despistándose, distrayéndose del objetivo, riéndose. Y eso es una de las versiones que tenemos nosotros del dios del sol, el dios que se ríe, el dios del sol, Nika, pero también hay otras, ¿no? Es curioso saber si Oda va a intentar cambiar esto, aunque lo veo muy complicado, porque lo que nosotros pensamos cuando escuchamos a Nika es esa risa, son esos trombones, son esa liberación. Pero últimamente en el manga tenés un personaje con una experiencia, con un conocimiento enorme que agarra a Luffy en estos términos de la serie, o sea, estamos ya entrando al final. Luffy está en el podio de los piratas prácticamente, con su título de Yonko, e igualmente le tiene que decir, centrate, que si vos te pasa esto, a estos les pasa esto, y a estos que vos tenés como tripulación les va a pasar esto. Luffy obviamente sabe todo esto, Luffy sabe lo que significa el pierda un combate. ¿Por qué de vuelta lo pones en esa situación? Lo sabe. Y si lo sabe, ¿por qué? Mi única respuesta a eso es la fruta. Es el despertar, es la quinta marcha, es algo que está afectando a Luffy y su personalidad. Al menos mi forma de verlo. Porque no sé cómo trabajará Oda desde ahora, desde este punto de la serie en el BAF, para adelante con la quinta marcha. ¿Qué hará con Luffy? Si se centrará y se transformará y será el Luffy de antes, o seguirá haciendo payasadas. ¿Tendrá alguna especie de conflicto interno que parece que a eso apunta? Quiero entender que va a ser así, pero no lo sabemos. Eh, entonces, es difícil saber para dónde va a tirar esto. Es muy difícil. O quizás simplemente quede como nada, como Luffy va a seguir haciendo lo que viene mostrando desde Onigashima, riéndose, dejando pasar cosas, no centrándose y, y siendo tan conveniente como lo tenga que ser, el no ponerse serio, digamos, ¿no? Es, es complicado, es difícil y es una de las, quizás no errores, no diría errores, porque esto es lo que quiere Oda, quiero entender yo, ¿no? Ahora, ¿lo va a tratar o no lo va a tratar? Esta, este conflicto interno de darse cuenta que tiene que ponerse las pilas, como le dijo Gabán, ¿esto va a tener una... ¿Va a tener alguna respuesta, una solución? ¿Luffy se va a dar cuenta de algo? Tendríamos que entender eso, ¿no? Porque si no pasa eso y Luffy sigue siendo lo mismo, la verdad es que sería una involución de Luffy. Porque Luffy sabe lo que vale, Luffy sabe lo que ha conseguido, hasta dónde ha llegado y contra lo que se tiene que enfrentar.
Luffy lo sabe desde que entra al Nuevo Mundo, desde que pierde a sus aliados y se vuelve a reencontrar. Cuando no estaba preparado, él dio un paso al costado o que se quedó, dio un paso atrás y esperó un tiempo y se volvió a juntar y volvió a navegar, porque él sabía que no le daba, porque la gente que estaba allá arriba le decía que no le daba. Entonces, no volvemos de vuelta a lo mismo, volvemos de vuelta al Luffy que alguien tiene que decirle las cosas para que se entere. Y todo esto va en base a la quinta marcha. Y no sé por qué Oda decidió hacerlo de esta manera. No sé por qué la personalidad de la fruta termina envolviendo lo que es Luffy y todo lo que ha crecido. Porque Luffy ha crecido, chicos. No es un personaje muy complejo, pero ha tenido su desarrollo y sus traumas. Eso dalo por seguro. Pero ahora parece que está yendo para atrás. Y si termina siendo cuestión de la fruta del diablo y vamos a tener un dilema interno, no te digo a Luffy hablando con su fruta, pero a él recapacitando, sería lógico porque Luffy ha demostrado que ya sabe todo. El sermón que le dio Scopper Gavan en este último capítulo que hemos tenido del manga, Luffy entiende cada palabra que le dice Gavan, él comprende lo que significa que estén ocurriendo estas cosas, que él está perdiendo, desangrándose, mientras el malo más malo está matando a todos, matando, obviamente One Piece, ¿no? Pero la llegada de esta fruta no solamente transforma al protagonista, sino que también transforma la historia. One Piece, luego de la quinta marcha, ya no es solamente que Luffy tiene una nueva transformación para vencer al malo más malo, sino que esto repercute directamente en la historia. Esto es un volantazo hacia otro lado, hacia lo mítico, lo desconocido, los dioses, ¿no? Pero quizás eso sea mucha historia que contar para lo que quería yo plasmar en el video, porque si no me tendría que meter en por qué tanta importancia en las frutas si ya Luffy parecía un tipo bastante importante, todo el tema de la predestinación, del destino, etcétera, que esta fruta ha tenido tanto protagonismo a lo largo de toda la historia de One Piece, no solamente en este presente, sino que lo tuvo en el siglo vacío y lo tuvo en los comienzos del mundo, o en los comienzos del fin, ¿no? Porque son colisiones que van sucediendo conforme va avanzando el mundo, las civilizaciones y todo. Pero estoy muy curioso para ver dónde tira Oda con todo esto, porque es un poco contradictorio que te diga que la libertad, el reírse, el liberar a todos, y que ahora venga un personaje y le tire todo esto a Luffy en la cara y él tenga que comérselo y decir, bueno, capaz no tengo que actuar de esta manera, capaz no tengo que dejarme llevar por esto, capaz debo actuar como lo hacía antes. Fíjense, porque mucha gente esto lo toma a malas. Mucha gente dice, Luffy siempre fue así, de comedia, reírse, hacer estupideces en los combates. Te lo puedo tomar, pero nunca a este punto de desvalorizar un contexto, una situación, una pelea. Encima una pelea por lo que estás peleando por algo fuerte. No es una pelea que te agarrás con alguien en un bar. Es una pelea que tiene un significado enorme, que vos perdés y perdés en serio. Por eso digo que Luffy ya tenía esto en la mente, que no entendía el sermón de Gavan. Pero a la vez sí, tomé. Porque últimamente Luffy se me estaba haciendo eso, que el tipo se le estaba quedando muy cortas las peleas y a veces no dimensionaba nada. Así que Oda, esto supongamos que si yo como lector fui capaz de entender eso y que ahora tengo un sermón y que Luffy tenga que comerse estas palabras y tenerlas guardadas, quiere decir que para alguna dirección está llevando esto. Pero volviendo a Luffy, Luffy siempre fue así, torpe, tonto, carismático, gracioso. Pero en las peleas, vos sí te podés ver One Piece, leer el manga desde los comienzos o desde los combates más frenéticos, más importantes que ha tenido. El tipo, aunque hacía estupideces, siempre estaba centrado en algo, siempre parecía que estaba... em, que tenía un objetivo,
Ahora con la quinta marcha, Luffy no parece tener objetivos en las batallas. Es simplemente él está, hace estupideces, suceden cosas, se despreocupa por otras, se ríe, se va a su bola, y es complicado seguirlo así, porque no entendés qué busca Luffy. Porque muchos dicen, la quinta marcha puede ser seria también. A ver, seria. Bueno, sí, a veces se pone un poco serio, pero nunca termina siendo tan contundente esta seriedad, nunca termina plasmándose tan bien, porque siempre pasan cosas porque él se despista. Y esto antes nunca pasaba. Por ende, es complicado. Ya a uno la quinta marcha no le puede gustar de entrada, o le puede parecer curiosa y después le empieza a gustar, o te puede gustar al principio y luego no gustarte porque está muy desproporcionada y a veces se resulta muy abundante, ya extrañas al Luffy anterior. Porque sí, mucha gente, como yo un poco, piensa que cuando Luffy está en la quinta marcha es como medio, ¿dónde está el Luffy anterior, el Luffy de antes? Te da una cosa distinta ese Luffy. Este ahora se ríe sin contexto y simplemente porque es divertido su transformación, le resulta divertido el ritmo de su corazón o whatever. Pero es algo que mucha gente abandonó, otra gente pausó, otra gente siguió con muchas ansias. Faltan muchos misterios sobre la fruta Hito Hito no Mi modelo Nika. Faltan. Y estamos viendo ahora recién quizás una matiz nueva donde Luffy va a tener que entender dónde está, aunque ya lo hace, para mí, por eso siento que esto es una involución, pero también va a tener que entender que quizás su fruta es su problema. Espero que les haya gustado este video. La verdad es simplemente yo hablando de One Piece, tomándome unos mates enfrente de una cámara, pero bueno, es una especie de, no catarsis, pero es un desahogo para hablar de un tema específico que me gustaría compartir. Y si les gustó mucho, acuérdense que se pueden suscribir, poner me gusta, comentarse algo. Quizás estoy errado, quizás es solamente mi opinión, un humilde lector más, ¿no? Yo soy Nailu y nos vemos la próxima, ¿ok? Chao, nos vemos.